tal? Estamos totalmente del libro aquí en Guadalajara. Y pues bueno, es un día bastante ajetreado, hemos estado corriendo y digo, apenas estamos empezando. Voy a recorrer poquito a mi amigo a la derecha para que salgamos bien encuadrados. Ahí está. Bueno, pues él precisamente nos trae, él es David Martín del Campo, que bueno, preséntate aquí con todo nuestro público, por favor. Muy buenas tardes, o como decía Gila, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, que bueno, él nos viene presentando el libro Acapulco Blues, las 7 heridas del mar. Entonces a mí me gustaría que nos diera como una reseña para a partir de ahí comenzar pues con las preguntas y con el música. Pues, en primer lugar, es una novela que en el año 2013 ganó el Premio Nacional Mazatlán de Literatura, cuyo apellido dice que es la mejor obra literaria publicada en el año anterior. Y esa novela tenía como subtítulo Acapulco Blues y como título Las 7 heridas del mar. Esos años me han permitido revisarla. Le quité 70 cuartillas de ripios y de cosas, de adjetivos que como que le sobraba. Entonces quedó ahora, digamos, la sustancia. Entonces mejoró, creo que, mucho la novela. Y va a Acapulco Blues, que es la historia del bueno de Camargo, Tony Camargo, que es un muchacho de 19 años que va a Acapulco en el año 57 a atender una lanchita que le han entregado al padre en pago de un negocio. Su padre es militar, es coronel del ejército, en retiro, y esa lanchita es un yate. Y entonces le pregunta el padre, ¿y ese yate qué? Dice, bueno, es un yate que da servicios turísticos de 40 pies de eslora. ¿De 40 pies de qué? Dice, bueno, es medianito, pero es una carcachita. Y entonces a partir de ese momento el bueno de Camargo, Tony, nunca más regresará a la Ciudad de México. Se queda toda la vida ahí a hacer su formación sentimental. Conoce una mujer y otra y se va enamorando. Normalmente son mayores que él. Y él está cumpliendo con una cuita que tiene en la familia porque su hermano mayor cometió suicidio 2 años antes. Al no ser admitidos en el Conservatorio de Música, querían ser pianistas, y entonces él trae la impronta de que nunca más va a tocar un piano en su vida, salvo cuando conoce a Sasha Markovich, que es la profesora de piano de Acapulco, dueña del segundo piano de Acapulco, porque entonces no había más pianos en Acapulco. Y entonces pues, se enamora mucho de ella, cuando que sabemos pues, que Sasha, que quiere decir Alejandra, es ni más ni menos que una heroína de la guerra patria, cuando los soviéticos lucharon contra los nazis, y ha apurado de todo eso, ha abandonado el Bolshoi en un viaje que hace la orquesta a la Ciudad de México, y en el aeropuerto se mete en un baño, no sale, y entonces toma un taxi, y del taxi a la estación de autobuses y a Acapulco. Vende la viola que tiene, que es una viola de cierto valor, y con eso se va administrando y dando clases de piano, y hay un romance precioso. Bueno, no es la historia de la novela, este es el capítulo 2. O sea, porque apenas estamos empezando. Entonces, bueno, hay muchas historias muy lindas. Esto en homenaje a Polonio Castillo, que era el nadador de Acapulco, y cuando fallece en un acto bastante curioso y hasta político, después de hacer una inmersión en la bahía, 20,000 personas fueron a su sepelio, fue el secretario de Marina, Ruiz Cortines declaró, en fin. Lo que quiero decir es que la gente que va a Acapulco y pasa por la costera y ve una estatua en bronce de un nadador con unas aletas y un visor, ese es Apolonio Castillo, ¿no? Y él, lo que pasa está que fue el que introdujo el aqualón, digamos, el submarinismo a Acapulco, y bueno, y le daban clases a Charles Chaplin, al príncipe de España, que después fue rey. En fin, toda esa gente iba a Acapulco a tomar clases con ellos dos, porque él es socio de Tony Camargo. Y bueno, y pasan muchas aventuras sobre el mar y submarinas.
Sí, pero también digo, sobre el romance, sobre la música, sobre muchas cosas también, ¿no? Sí, Digo, sí, claro. porque también creo que gran parte de lo que a nosotros nos gusta muchísimo es cuando se unen dos artes, en este caso estamos hablando de la literatura con la música, ¿no? Porque la música siempre ha influido a lo largo de los años para la literatura o viceversa, ¿no? La literatura muchas veces ha influido a que se hagan canciones referenciadas a cierto poema, a cierto libro o a cierto autor. Claro, bueno, y es lo que ocurre está que siempre que está en crisis o borracho por los abandonos amorosos, se mete al mar queriendo alcanzar la isla de la Roqueta, que está a milla y media, y de noche, en la madrugada, y a veces hay tormenta y en una de esas se pierde. Y cuando va nadando con el oleaje, de repente empieza a escuchar los conciertos de Mozart, de Schumann, y él dice, bueno, seguramente es que voy a morir, y entonces se le aparecen personajes fantasmales, submarinos, su tía Lina, en fin, ¿no? Y que no sabe qué pasa, qué ocurre, y después a la semana se entera de que la tía Lina falleció, o sea, se van a despedir en esas incursiones al mar. Entonces, la novela tiene mucha magia en ese sentido, su vínculo con la música está desde luego, bueno, y todas las canciones de moda de entonces, ¿no? Tabaquito, y Cha Cha Cha, que bueno, dominó la cultura musical del país durante 10 años, y al mismo tiempo se vincula con una periodista norteamericana, una muchachita que se llama Cindy, con la cual a lo mejor hasta se va a casar al final. A su yate le pone el nombre de ella, Cindy Rudy, ¿no? Es un yate que se parece mucho al yate Fiesta, que creo que ya se hundió hace 2 años. Y entonces hay una relación muy linda con ella, y descubre su diario secreto. Y la Cindy Rudy, que es una rubia preciosa, linda, en el diario confiesa que ha cometido parricidio. O sea, es una asesina, no en potencia, una asesina real que viene huyendo de la justicia de Estados Unidos para refugiarse en Acapulco con la santidad de la belleza, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchas doblezas de los personajes que en ese sentido se van revelando. Bueno, y el padre, el capitán Camargo, coronel Camargo, fue uno de los que militaron en el ejército combatiendo a la cristiada, ¿no? Aquí en Jalisco y en Zacatecas, y cuenta y cómo les echaban los tanques y los aviones a los rancheros. Eso me lo confesó a mí un general del ejército, y yo digo, bueno, gracias general, pero esto es para mi novela, ¿no? Entonces él traía esa culpa también de que, bueno, decapitaban a los sacerdotes, ¿no? En la cristiada, y él tiene 2 cabezas de sacerdotes guardadas en el garaje de su casa. Bueno, cuando las encuentra en un personaje dice, ¿qué es? Ya hay que explicar. Oye, que por cierto, aquí lo interesante es precisamente que ustedes pueden encontrar toda esta historia dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, que bueno, a ti te costó ahora sí que conocer todas estas historias, estudiar acerca de esto para poder proyectarlo en este libro. Bueno, lo que ocurre con las novelas es que son regalos de Dios. Tú vas por la vida en una nevería, qué sé yo, y de repente te escuchas una frase, ves una revista, ves un perro que está en la calle comiéndose un cadáver de gato, no sé, y de repente dices, bueno, aquí está el arranque de la novela o es la sustancia, ¿no? Yo con Acapulco Blues lo que ocurre está que yo hice un reportaje en Acapulco y me tocó por circunstancias curiosas conocer a un hombre que estaba ahí vendiendo barquillos en la calle, y platicé con él y me dijo, no, es que yo antes era jardinero. Le digo, pues hay muchos jardines bonitos. Y dice, no, y el del señor Kennedy era precioso. Digo, el Kennedy, dice, el senador. Digo, no el presidente. Dice, no, cuando era senador. Y me empieza a platicar la historia de Kennedy en sus viajes de verano a Acapulco y a lo que iba. Entonces dices tú, bueno, ahí está un capítulo guardadito, ¿no? Y entonces, platicando así con la gente, de pronto pues conozco la muerte de Apolonio Castillo,
la locura de Johnny Weissmuller, que vivía en el Hotel Flamingo, sintiéndose Tarzán y acosando y atacando a las mujeres vestido de Tarzán, y a veces las conquistaba y a veces les daban un botellazo. Ese era el México de los años 50. Y entonces, bueno, Johnny Weissmuller vivía ahí y era compadre de John Wayne, y van discutiendo en el yate del personaje. Y John Wayne le presume, dice, es que yo fui campeón de natación en la Olimpiada de París de 1920. Y le dice Johnny Weissmuller, por razón mi abuela te admira tanto. Oye, que aparte estamos hablando de que el Acapulco de aquellos ayeres era el paraíso donde toda la gente estaba. Ahí se inventaban las películas en invierno y se filmaban en el verano. Entonces estaba Aragán, todo el mundo estaba allí y de alguna manera participan en mi novela con sus locuras, porque la playa de Acapulco era caleta, punto. O sea, eso de que hornos, ahí llegaban a desovar las tortugas y eran unos cocotales, ahí no había nada, ¿no? Después ya creció. Entonces todo estaba muy encerrado y bueno, y pasaban cosas muy deliciosas, como el caso Fenton, ¿no? Cuando hay que rescatar el cadáver de los Hallock, que era un matrimonio que asesinaron para robar el dinero y las joyas, y no sabían que los Hallock eran compadres y comadres del presidente Eisenhower. Entonces, a los 2 días hay en Acapulco 80 agentes del FBI y los encuentran y los hallan a los 2 días. Y quien se encarga, digamos, de esa acción es el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, que está en la novela. Para que la chequen, porque bueno, vienes apadrinado por Lectorum, y trae una cantidad de títulos impresionantes, pero a mí me gusta mucho que este editorial siempre escoge historias como muy originales para editarlas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el libro en marco de la feria? Porque todavía nos queda hasta el fin de semana para poder disfrutar y venir a los acreedores de los libros. En el local, desde luego en el local de Lecturum, que es creo que el pasillo B, número 2, así como mi tía Lina, B2, ahí está la novela, y también está, por cierto, Corredito, que es una novela prima de Acapulco Blues, que es la historia de pobre Vito Covarrubias, que tiene el problema de que abajo de su cama hay $60,000, que no son un beneficio, es una maldición, y entonces tiene que salir de casa, vivir en hoteles porque lo andan buscando. Entonces la novela es cómo se enamora de una bailaora y la persigue por medio país con los $60,000 en la mochila, porque no son para él, sino son para la gitana verde, que se lo prometió una hechicera, ¿no? Bueno, es una historia muy divertida de pobre Vito Beristain. Oye, ¿y aquí dónde podemos encontrar? ¿Te vas a quedarte más? Bueno, estuve ayer, hoy, mañana, y voy a andar por aquí, voy a mis editoriales, porque también tengo algunos libros en Santillana, libros infantiles, en SM, y voy ahí a convencer a las señoras que toman libros buenos a sus hijos. Por favor, compren libros, porque luego nomás están pegados en el TikTok y... Si yo fuera una persona prudente, diría que lean libros, pero como a veces soy medio imprudente, diría, no, cómprenlos y después leanlos. Por favor, no, porque aparte ya ahorita está la cultura de que ya se los quieren piratear en PDF y bajarlos. O sea, mi generación es la generación que tenía discos, tenía libros, tenía películas, y ahora mis hijas no tienen discos, no tienen películas, no tienen nada, y están en todo, ¿no? Bueno, es la novela de Hemingway, que se llama Tener y no tener, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras tanto hay que tener buenos libros en casa. Claro, que bueno, yo creo que la Feria del Libro es un excelente primer paso para las personas que a lo mejor no han venido, de darte la vuelta, de tocarlos, de ojearlos. Aquí hay gente que te dice de qué va la historia. Hacerte de una biblioteca personal, de hacerte de tus primeros 20, 40, 70 libros que prestan lectura para un año y vas viendo. ¿Cuántos libros tienes tú en tu biblioteca? Como
como 3,000. ¿Y todos los has leído? ¿O también estás Como en la la mitad. categoría O sea, de...? tengo 3 categorías. Los que ya leí, conservo y son forever, ¿no? Que es John Updike, en fin, whatever, ese teleñero. Los que quiero leer, de esta segunda, tercera parte y que estoy programando, y una tercera parte son los que voy a aventar por la ventana, perdón, que les voy a obsequiar a mis amigos. En Navidad, los que no me llaman la atención ni para abrir. Porque vas a un encuentro de escritores en Tlaxcala, no sé yo, y te vas, y de repente las autoridades te regalan un folleto que se llama Música del arpa del norte de Tlaxcalteca, ¿no? Y son 70 páginas que creo que no voy a leer en algún tiempo. Entonces, de esos libros obsequiosos que te llegan, yo fui periodista de la sección cultural y me llegaban libros, que son esa tercera parte que como que no sé qué hacer con ellos, pero 2 terceras partes se salvan. Oye, aparte de los tuyos, obviamente, de esos libros que tú tienes que ya leíste, ¿cuáles volverías a leer? Lo acabas de decir. Los O sea, míos, sí. no, voy a la nevería Chiandoni, que deben conocer, que está en la calle Pensilvania, Colonia Nápoles, y normalmente ya escribía mis novelas cuando tenía menos años. Y entonces el otro día voy a Chiandoni y llega una chica y que dice, obvio que porque está haciendo un calor, porque el cambio climático, obvio que la nieve de Limón está más barata que la de Chabacano, que no es temporada. Obvio que si te reprobaron. Entonces yo dije, madre del Señor, ya estás conmigo. Tengo un libro que se llama Obvio, y es una chica de 14 años que siempre resuelve las cosas porque obvio la vida es como es, y su padre es capitán de barco y se queja en salón de clases, dice, sí, los payasos del circo tienen hijos y los astronautas tienen hijos, y mi papá es capitán de barco. Y lleva una relación linda con el padre que es capitán, y como tal es medio bueno, y la familia, y un día se hunde el barco, y ya no hay barco, y hubo un naufragio, y la familia tiene que evolucionar. Es la historia de Obvio y su tragedia personal. Tiene otro nombre, pero ella se llama Obvio. Ese está en la editorial Planeta. Planeta, aquí, o sea que lo podemos encontrar. Sí. Que de hecho Planeta está con Tausiano, o sea, ustedes van entrando y van a ver ahí a las editoriales más grandes que está Tausiano, está Planeta, no me acuerdo de la otra, pero sí, luego lo van. Sí, y lo mismo en Santillana. Es decir, si a mí me preguntan que si le soy fiel a mi mujer, normalmente se responde uno que sí, pero si se le pregunta a uno que si le es fiel a sus editores, soy la peor de las... ¿Cómo se dice en francés? Bueno, uno contrata donde sale el primer cheque y el primer contrato, ¿no? Oye, pero de repente no te tocan editores así de que te quieren cortar medio libro. No, sí, pero ya he matado a 2. No, pues ¿cómo me van a cortar? No, bueno, cuando te dicen, oye, aquí se repite, sí. Con su corrección de No, estilo, pero cuando sí, te dicen que te piden que le quites 50 cuartillas así porque sí, no, es que no lo han entendido, ¿no? En esas circunstancias tengo otro libro que está circulando que se llama Baños a Terceros, que está en Universo Libros. Y es un libro bizarro porque es la historia de unos bachilleres del PUN que salen para hacer la carrera y enamoradizos, y uno se enamora de la mamá de su amigo y la mamá del muchacho. Y entonces, bueno, pasan cosas y hacen un viaje a una isla que es la isla Santa Águeda, donde hay un antiguo puerto ballenero, un campamento donde mataban ballenas en el siglo XIX, principios del XX, que era un campamento de norteamericanos, Moby Dick, y rusos. Y entonces la segunda parte de la novela es la historia de ese campamento ballenero y lo que hacían, y había 800 personas, entre otras cosas, matar ballenas, ¿no? Porque el verbo no es pescar ni cazar, es matar ballenas. ¿Y por qué se mataban ballenas? Para utilizar el aceite. Claro, había 2 tipos de personas. La persona de luces, que podían pagar el aceite de ballena, y de noche tenían luz para tocar el violín, conversar, pintar, bailar. Y la gente de pocas luces que dormían con un cabito de vela de las 8 de la noche al sueño. Entonces, por eso estuvo a punto de extinguirse la especie del cachalote, sobre todo, ¿no? Que de hecho, si ustedes no saben este tipo de datos,
lean, todo viene ahí en Moby Dick. No, Y a la partir Moby de ahí, en su libro también. Lean Daños o Terceros, ahí viene todo, porque eran los campamentos de caza de ballenas en México. Y México daba los permisos. Bueno, ese segundo capítulo, el lector dice, ¿qué pasó? Y ya después aterrizamos el tercero, que junta las historias del principio, el de la isla, y el tercero. María. No, pues es que hay que tener contexto de todo, que precisamente es lo interesante de los libros, porque un libro te va llevando al otro, ¿no? Entonces, y ahí es donde ahora, en estos tiempos modernos, claro, Moby es un clásico, pero ahora en estos tiempos modernos pueden encontrar autores como tú, que nos van a platicar de todos estos temas, porque a veces la literatura clásica ya se nos hace aburrida. Los mejores amigos son los libros, no te traicionan. Siempre te dicen una verdad y te expresan un alma escondida y un pecado. Y los otros amigos a veces son buenos y a veces no tan malos, porque muchos son medio hipócritas, muchos son medio... Que a veces ya se les acabó el tema y ya no encontraste nada. Otros son medio gorrones, otros te andan queriendo bajar a la novia, en fin, hay de todo, pero los libros son transparentes. Y si un libro no te gusta, bye bye, se lo regalas a tu vecino, claro. Oye, pues ¿dónde podemos encontrarte aquí en redes sociales para estar al tanto, no solamente de Acapulco, sino de toda tu demás? Bueno, estoy como Everybody en Face y tengo mi correo que es martincampo@hotmail, ahí es más privado, digamos, y así, y bueno, y mis editores pues siempre me andan mandando, oye, te llegó esto y tal, y si es una muchacha guapa italiana, normalmente les hago caso, y si es un compadre que va saliendo de la secundaria a los 22 años, no le hago demasiado. Así que ya saben, manden ahí su correo, ya veremos. Varía, pero bien. Yo me divierto mucho, porque además yo soy un cazador de historias y los escritores no dormimos, siempre tenemos las antenas puestas, ¿no? Ayer en el pasillo F, no sé, venía una chica rubia, pecosa, llorando como Magdalena con un paño en la... Y yo dije, ¿por qué si todo el mundo celebra y ella viene llorando? Entonces, bueno, es un personaje que en algún momento va a sonar en alguna temporada. Así pasa. Oye, pues te agradecemos muchísimo, muchas gracias por esta charla. Ya les estaremos después reseñando bien el libro, porque ya después Mari Carmen, muchísimas gracias, nos va a hacer llegar el libro para ya tenerles una reseña bien en forma después de que lo hayamos leído, para darles nuestras impresiones. Pero pueden venir precisamente todo lo que resta de la semana y el fin de semana a buscar tus libros. Pues mis libros, sí, todos, llévenselos todos. Y disfrútenlos, por favor. Yo voy a parar aquí a tomarle unas fotos a mi amigo. Nosotros ahorita vamos a cortar un poco la transmisión, pero síganos porque todavía nos quedan varias entrevistas en el transcurso del día. Ya nos vamos con la parte de las fotos y muchísimas gracias. Ahí sí todavía no nos sirve el control, vamos a tener que pausarle ahí. Muchísimas gracias. Todavía no, gracias. Esto estuvo al aire, ¿no? Sí. ¿Y quién nos estaba viendo? ¿Mande? ¿Y quién nos estaba viendo? Nuestro auditorio. Déjame nada más de pausa.